Sí, pudimos llegar a la sala. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Misael? Hola Claudia, Dios te ¿Cómo bendiga. están? ¿Bien? Ayer la vi a Dai. ¿Cómo estás? Algunos alcancé a verlos así. ¿Cómo estás, Emma? Estefanía, Lur, bienvenidos. Emiliano, Celeste. Bienvenidos. Vamos a esperar un minutito que vayan ingresando. Estefanía estaba también ayer con su bebé, qué amor. Que no deja de participar. Muy bien. Bueno, un placer estar. La verdad es que cuando escuchaba ayer de los lugares desde donde están participando, digo, estas son las ventajas de la virtualidad. Tal vez no podríamos viajar y estar con gente tan variada si no fuese por esta situación de pandemia, y la verdad es que entonces ver el vaso medio lleno, ¿no es cierto? De qué manera podemos aprovechar a estar en contacto con gente de toda la costa del país hasta el sur, y de alguna manera empezar a generar redes más sólidas, más firmes. Participar de estos talleres me parece que es una de las grandes oportunidades que tenemos en este tiempo. ¿Sí? Esto va a permitir que el día de mañana, cuando nos inviten a una presencial, bueno, allá estemos todos listos para asistir, con más ganas todavía, ¿no? De seguir escuchando y conociendo, de conocer personalmente a aquellas personas que escuchamos o con las que dialogamos a través de la pantalla. Bueno, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Claudia Mendoza, soy licenciada en educación y trabajo en el ámbito formal de la educación, ¿sí? Soy vicedirectora de una escuela secundaria, soy profesora de la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí, soy capacitadora docente, también trabajo en profesorados, del nivel inicial, y este año de primaria no, pero de nivel inicial, y he dado capacitaciones a equipos directivos en la ciudad de Buenos Aires y en provincia como asesora de escuelas privadas. Así es que siempre mi campo de trabajo ha sido la educación. Por eso es que sé que la gran batalla que se está dando ahora es a través de la enseñanza, ¿sí? Vamos a ver por qué. Yo voy a compartir con ustedes pantalla. Vamos a tratar de ver, ustedes me van a ir diciendo eh, si pueden ver. Esperen que voy a correr un poquito la barra y comparto. Y vuelvo otra vez a recordar mis sesiones de clase de todo el año pasado. Bueno, a ver, perdón, esto, a ver si ahí podemos empezar a compartir, a presentar. En algún momento yo les voy a copiar un enlace, ¿sí? Para que completen ustedes un formulario. A modo de conocimiento, es para mí, que doy muchos talleres y que me interesa tener cierta relación con la gente que escucha los talleres para saber, en principio porque van a ver que lo que me preocupa en este tiempo es qué es lo que está pasando a nivel educativo dentro de las iglesias, ¿sí? Con respecto a este tema y otros. ¿Por qué le puse este título y subtítulo? ¿No? Ideología de género es una arena de lucha del lenguaje, fundamentalmente, ahora vamos a ver por qué, de la verdad versus las mentiras y de la cuestión de la identidad. ¿Por qué del lenguaje? ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar el término género, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ideología de género parte de que ya no usamos la palabra sexo para identificar las diferencias, ¿sí? En la sexualidad, sino que aparece el término género. No es menor el campo de lucha que se da en el lenguaje, porque hay cosas que se esconden detrás de las palabras. ¿Sí?
¿Por qué ya no sexo? Porque el sexo es binario, hombre o mujer, ¿sí? Tal como lo expresa la Biblia, Dios nos creó varón y mujer. Ahora, esto no permite, ¿sí?, la amplitud, esta cuestión fluida que se quiere imponer ahora, que sí permite o habilita la palabra género, ¿sí? El término género aparece, ustedes piensan que detrás de todas estas terminologías hay una lucha de pensamiento marxista, ¿sí? O neomarxista, que lo que intenta es traer entonces a un campo, una arena siempre en sociología remite a lucha de poderes o tensiones entre pensamientos que son contrapuestos. Obviamente todo lo que vamos a hablar nosotros hoy es desde la cosmovisión cristiana, ¿sí? Y no hace falta aclarar que todo lo que tiene que ver con marxismo es anticristiano. Entonces, ¿por qué utilizo quise traer el tema de la mentira y la verdad? Sí, por supuesto, nosotros sabemos que Jesús dijo de sí mismo, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para estas cosmovisiones anticristianas, la verdad como absoluto no existe. ¿Sí? Por eso ellos parten de la autopercepción o esas mini verdades que cada uno cree de sí mismo, como cada uno se autopercibe, para ellos esas son verdades relativas, ¿sí?, que andan fluctuando por ahí, que se contraponen a una verdad absoluta. Entonces, han corrido el estudio o el campo del estudio de la sexualidad. Todos aquellos que estudian en la universidad saben que cada carrera tiene un objeto de estudio que es su foco, digamos, lo que se centra para estudiar, y la sexualidad ahora se ha corrido del campo de las ciencias naturales, de la biología, ¿sí? De ciencias que recurrían a la contrastación para verificar sus postulados. Yo en las ciencias naturales, para que la ciencia avance, tengo que ir, contrastar, ver si realmente esto se da de esta manera, para que, digamos, de alguna manera yo pueda volver esto en ley general, para que pueda decir esto es correcto. Se basa en la experimentación. Si yo quisiera ir a contrastar o a probar que el género existe, no sería posible en las ciencias naturales. Por eso se corrió el eje. Fíjense que las ciencias exactas, ¿no?, en este cuadro pongo, utilizan el método experimental para demostrar sus hipótesis, pero las ciencias sociales no. En las ciencias sociales, ¿sí?, el objeto de estudio es el hombre. Entonces, cuando yo saco de eje y lo cambio, entonces ahora el género, visto a partir de las ciencias sociales, entonces tiene como otra dimensión en la que, por supuesto, en las ciencias sociales, por mucho tiempo a las ciencias sociales le costó ser denominadas ciencias, porque imagínense la historia, tener que volver a generar situaciones similares a la de la Segunda Guerra Mundial para estudiar el comportamiento del hombre en las guerras. Entonces, ¿qué pasa? El género es un término que que se genera, que se origina, justamente como concepto que permite esta cuestión subjetiva, que no hace falta demostrar, que es que yo me autopercibo de determinada manera. Esto no fue un movimiento que empezó inocentemente, sino que funda sus bases ya en Gramsci. Si ya ahora vamos a ir viendo en qué ideas se basó esta ideología de género, y cómo también el feminismo radical trae y construye
ciertas conceptualizaciones que les permiten avanzar basándose en ciertas verdades, como que todos los seres humanos tenemos que tener igualdad ante la ley, no las mujeres solamente, ¿no es cierto? Todas las personas tenemos que ser iguales ante la ley. Y frente a una igualdad que debería ser jurídica, se establece una igualdad que es sexual. ¿Se entiende cómo se empieza a mezclar, digamos, ciertos conceptos que fueron verdad? Porque nosotros, ¿se acuerdan ustedes el movimiento de Ni Una Menos? ¿Quién no iba a estar en contra de la violencia contra la mujer? Todos estábamos en defensa de los derechos de las mujeres. Ahora, esto se llevó a otro campo y sobre la base de una verdad se construyeron muchas mentiras, ¿sí? La igualdad sexual no es base razonable para la igualdad jurídica. Los derechos de las personas tienen que ser iguales por el simple hecho de ser personas, ¿sí? Ni porque es mujer, ni porque es hombre, porque es persona. Entonces, ¿por qué decimos que la ideología de género es una ideología? Porque justamente no tiene base científica, ¿sí? No puede ser demostrada a través de la ciencia. En el año 2012 aparece en nuestro país la Ley de Identidad de Género. Fíjense en su artículo 2 lo que dice esta ley. Dice, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Yo resalté sexo asignado. Fíjense, cuando hablamos de mentiras, ¿sí? El sexo no nos es asignado al momento de nacer. Nacemos con un determinado sexo. Eso, biológicamente, siempre fue aceptado de esa manera porque si nosotros nos morimos hoy y encuentran nuestros restos después de muchos años, basta con que levanten un cabello y lo lleven a un laboratorio y digan, esta fue una señora, ¿sí?, que vivió en determinado periodo de tiempo y fue mujer porque su ADN dice que fue mujer. Entonces, no es cierto que nos asignan, pero esta ley, ¿sí?, nosotros estábamos dormidos cuando esta ley fue sancionada. Y esto no quiere decir que nosotros no respetemos la decisión personal de la preferencia sexual de una persona, ¿sí? Porque acá también tenemos que hablar que el género, en todo caso, visto como lo presenta la ley de género, es la elección o preferencia sexual de con quién se relaciona una persona, si se relaciona con una persona del sexo opuesto o se relaciona con una persona de su mismo sexo. Pero siempre recordando que es una preferencia y no que el sexo es algo que nos obligan o nos imponen en el documento a la hora de nacer. ¿Sí? Acá va a haber, esta es la batalla de discusión, digamos, la arena de batalla en la que nosotros estamos, digamos, inmersos, porque, fíjense, cuando uno siente algo como individuo o como persona, no hay por qué legislar sobre lo que una persona siente en su fuero o vivencia interna e individual. Sin embargo, esta ley en particular legisla sobre lo que una persona siente de manera interna e individual.
Y no solo esto, sino que avanza con que los demás debemos respetar, ¿sí?, esa percepción individual o interna. ¿Bien? Entonces, voy a dejar un minutito de compartir pantalla. Entonces, les decía, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos frente a cuestiones de denominación en el lenguaje? Chiques, personas, ¿sí? ¿Por qué hay una insistencia respecto de que el lenguaje forme parte de esta batalla cultural? Fíjense que este término, o la cuestión del género, se ha metido tanto en todos los ámbitos porque es un término que tiene que ver con lo político, ¿sí? Está dentro del discurso político y atravesando, digamos, toda la ala izquierda de todos los partidos políticos, porque hay intereses supranacionales. No tiene que ver solo con Argentina, sino, fíjense que en toda Latinoamérica ha venido un movimiento muy fuerte de movimientos supranacionales que parten de las luchas de reivindicaciones feministas que se fueron dando en las distintas convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer. Se hizo necesario crear este concepto de género, y de hecho, todos aquellos que trabajan en el ámbito público sabrán que tenemos obligación de hacer el curso de género, ¿sí?, porque es obligatorio para todos aquellos que trabajan en el Estado. A partir de allí se trabaja con la perspectiva de género, que no es otra cosa que el trabajo sobre la ideología de género. Para la ONU existen 112 distintos géneros. Si bien hay una sigla LGTBIQ+, que intenta resumir de alguna manera algunas de esas representaciones sobre el género, ese más tendríamos que prestarle atención porque podría estar indicando la posibilidad de la pedofilia, por ejemplo. ¿Por qué? Ya empieza a hablarse en algunos lugares del mundo de los derechos sexuales de los niños. Entonces, empieza a bajar la edad, digamos, en la que un niño puede dar su consentimiento para una relación con un adulto. En el caso de España, está en los 12 años. Fíjense cuánto ha avanzado esta ideología de género en ser aceptada. En principio, fíjense que había mucha resistencia, pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Incluso, que ese es mi planteo, incluso dentro del ámbito cristiano. No nos metamos con temas que por ahí son difíciles, son políticamente incorrectos, nos van a llamar fanáticos, nos van a decir que somos fundamentalistas. Entonces, este silencio cómplice ha permitido que se avance en cuestiones que antes eran impensadas. El derecho sexual de los niños. Va a venir el día de mañana un señor que va a decir haberse enamorado de un niño y haber tenido relaciones con él porque el niño consintió, cuando sabemos que un niño no está en condiciones de estar a la misma altura que un adulto para consentir una relación sexual cuando podría estar siendo manipulado por un abusador, por ejemplo. Y los padres, ¿sí?, que cada vez son más corridos por el Estado, no van a poder decir nada porque va a haber leyes que los amparan. Por eso este interés de que a través de los organismos internacionales se empiecen a bajar rápidamente leyes que vayan habilitando. La ley de género fue una, ¿sí?, pero van a venir otras. Por eso es que tenemos que estar atentos, ¿sí? Para el Ayuntamiento de Madrid el género es fluido, es decir, se puede ser de un género en este momento y después cambiarse a otro, ¿sí? En este momento puedo ser bisexual, después pueden pasar a ser lesbianas y después pueden pasar a ser intersexual o de sexo neutro. Entonces, ¿a qué ciencia le correspondería
producir conocimiento relativo a la sexualidad, bueno, en este momento las ciencias sociales se han digamos, hecho dueños de la producción de conocimiento relativas a la sexualidad. Y ahora es muy difícil porque han convencido a las ciencias naturales que ellos no son suficientes para dar explicación, ¿sí? De qué es lo que significa la sexualidad humana. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, obviamente tienen argumentos muy locuaces para trabajar el tema de la deconstrucción, por ejemplo, término que se originó en Jacques Derrida, y fíjense cómo van trabajando en el tema de la deconstrucción de la masculinidad, de la deconstrucción de la idea de familia, de la deconstrucción, y es ni más ni menos que la deconstrucción de todos los valores cristianos. ¿Sí? Detrás de todo esto lo único que hay es un fuerte movimiento anticristiano. Es una base ideológica de la nueva izquierda que funda su ideario en una lucha de la mujer contra el hombre y, por supuesto, de la idea de patriarcado, en el que el hombre es el dominante, la mujer es sometida, y que sexo y género son cosas diferentes, y que los órganos sexuales no definen ni determinan el género, que a veces puede coincidir y otras no. Entonces, para quienes hablan de ideología de género, los niños y los adolescentes y jóvenes tienen que explorar su sexualidad, ¿sí? De hecho, la misma ESI, en algunas oportunidades con docentes muy fundamentalistas, les preguntan a los chicos si a los 11, 12 años, si nunca probaron o si nunca sintieron que no condecía su sexo con su género. ¿Sí? Nunca te preguntaste, nunca probaste, nunca te cuestionaste si tu sexo y tu género no entran en conflicto. ¿Sí? Nunca te preguntaste acerca de tu sexualidad. Los invitan a explorar, por ejemplo, la masturbación en Jardín de Infantes. Ese material está disponible en páginas del gobierno. Por supuesto que, hay verdades escondidas detrás de esto. Por supuesto que hay que trabajar el tema de la educación sexual para prevenir abusos, ¿sí? Hay que trabajar, no es que los cristianos estamos cerrados a que se enseñe educación sexual, pero sí que hay un ámbito, un campo que está sujeto a aquellas cuestiones que tienen que ver con la familia y con las convicciones familiares y con lo que la familia quiere, espera que se enseñe a sus hijos. Entonces, este conjunto de ideas que conforman un conglomerado de postulados que dicen defender derechos, no está más que utilizando a los adolescentes y a los jóvenes para una causa, ¿sí? Y esa causa es política, ¿sí? No es una causa que tenga que ver solamente con reivindicaciones para con la mujer, sino que intentan tirar por tierra todo aquello que haya conformado hasta el momento los ideales o los valores cristianos. Esto, en la facultad yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires y todo el tiempo las docentes de la universidad dicen, tenemos que ganar la batalla cultural. ¿Sí? Esto es una constante. Tenemos que ganar la batalla cultural. ¿Cómo se gana? A ver, Hitler fue uno de los que utilizó sistemas de educación, digamos, utilizó la escuela como herramienta de ideologización de las grandes masas, al punto que llegó a convencer, porque ellos a partir de los 6 o 7 años ya se los introducía en la ideología nazista, ¿sí? Decía uno de sus tratados, dice, después de 4 años de estar en la categoría de jóvenes pasan a la juventud hitleriana donde permanecen 4 años más. Y aunque aún no son nacionalsocialistas completos,
pasan al servicio de trabajo y son preparados durante otros 6 o 7 meses. Y si les llegara a quedar algún rastro de conciencia de clase o estatus social, las Fuerzas Armadas alemanas se encargarán de que desaparezca. Millones de jóvenes alemanes fueron convencidos por el nazismo a través de las aulas de que asesinar estaba bien. Fíjense cómo uno dice cuando escucha, ¿no?, lo que pasaba en la sociedad de la época de Hitler, dice, ¿cómo pudieron llegar a aceptar esas ideas tan contrarias a los derechos humanos? Bueno, pues que hicieron un trabajo de ideologización sistemática. ¿Qué se está haciendo ahora en las escuelas? Un trabajo de ideologización sistemática y permanente, ¿sí? Entonces, la ley de identidad de género y todo lo que tiene que ver con ideología de género dice que no nace una mujer, sino que se llega a hacerlo por imposición de la cultura. Porque la cultura obliga a las mujeres a ser madres, obliga a las mujeres a quedarse en sus casas, obliga a las mujeres a realizar actividades femeninas. ¿Sí? Fíjense, Gramsci hablaba del sentido común, ¿no? Él es un comunista italiano que estuvo preso 20 años y mientras estuvo preso escribió y en sus escritos, en sus cuadernos, puso que había que matar ese sentido común y que ese sentido común era generado por la Iglesia católica, por supuesto, o el cristianismo, pero también por la familia. ¿Sí? Hay que matar ese sentido común. Y hay detrás de ese sentido común una idea moral que subyace. Gramsci no apunta al sistema como Marx solamente, a los medios de producción y demás, sino que él habla de la hegemonía, y la hegemonía es cultural. Todo aquello que se imponga, él dice, si nosotros logramos tener la hegemonía de lo cultural, no va a hacer falta convencer a nadie, porque ya habrán estado convencidos. Esta ideología socialista, comunista, por supuesto, de fondo, dice que es una estrategia que va a permitir que la mayoría acepte esta ideología sin discusión, y que cuando eso se logre será como recoger fruta madura. ¿Qué es lo que está pasando hoy, incluso dentro de nuestras iglesias? Que hay temas de los que mejor no hablar, aun cuando la Biblia es clara respecto de muchos temas sobre la sexualidad. No, es políticamente incorrecto tocar esos temas con los adolescentes y con los jóvenes, porque podría llegar a haber chicos que tengan orientaciones sexuales a las que podamos incomodarlos. Entonces, callamos. Entonces, no tocamos esos temas. ¿Sí? Entonces, digo, ¿están ganando la batalla cultural? Sí, la están ganando. ¿Sí? Porque nos han convencido a los nuestros de que es mejor permanecer callado frente a determinados temas. Voy a volver a compartir pantalla. Entonces, estábamos con, perdón, voy a presentar. La ley de identidad, pero las grandes mentiras que están solapadas detrás de algunas verdades, que la igualdad sexual que en la igualdad sexual se fundamenta la igualdad jurídica. No es así, ¿sí? Nosotros somos iguales ante la ley, por supuesto, es una gran verdad. Ahora, que el hombre y la mujer sean iguales porque borremos las diferencias entre los hombres y las mujeres, esa es una mentira. Que el sexo nos es impuesto es otra de las mentiras que esta ideología está imponiendo en todos los ámbitos. Y que todas las mujeres han sido sometidas por los hombres también es una mentira. Acá tenía entonces la placa en la que les hablaba sobre lo que significaba la hegemonía cultural para Gramsci y
que ellos, fíjense que él habla sobre las trincheras. Dice, trátase, como puede verse, de una estrategia sin tiempo que a algunos desorientará por las alianzas totalmente insospechadas que podrá entablar un marxismo que trabaja en una guerra en trincheras. ¿Sí? Para ellos, esta batalla es permanente y tiene que socavar, por ejemplo, a partir del lenguaje. ¿Por qué es importante el lenguaje entonces? Porque permite todo el tiempo socavar en la cultura, ¿sí? Porque permite todo el tiempo discutir, ¿sí? Los valores cristianos que subyacen en determinadas expresiones. ¿Por qué, por ejemplo, a ver, nosotros, cuando yo les decía lo de chiques, personas, tal vez fuera del ámbito universitario, no sé cuántos de ustedes están estudiando en la universidad en este momento, pero es mucho más fuerte de lo que puede verse en otros ámbitos. De hecho, todas las publicaciones universitarias en este momento deben hacerse en lenguaje inclusivo. Y fíjense los términos que se utilizan. ¿Estaríamos en contra de que algo sea inclusivo? Obviamente no, pero ¿es inclusivo realmente el uso de este tipo de lenguaje? ¿Inclusivo en términos de no deja a nadie por fuera? ¿O realmente está en contra de otros valores y otras cosmovisiones? Simone de Beauvoir, ustedes habrán escuchado hablar de esta mujer que fue la amante de Jean-Paul Sartre, y que mantuvo relaciones con él, pero que también ellos mantenían relaciones con terceros. Ella escribe el libro El segundo sexo, que es prácticamente la Biblia feminista, y es un movimiento radical, el feminismo radical, movimiento que lo que se propone es destruir el sistema actual, ¿sí? Ellos abiertamente dicen hay que destruir el sistema actual. ¿Por qué? Porque es desigual, porque está basado en el patriarcado, en el que la mujer no tiene igualdad de oportunidades. Entonces, hay que deconstruir, que es lo mismo que destruir la sociedad actual tal como la concebimos. Entonces, la batalla cultural y cuando se meten en nuestras filas, ¿sí? Tenemos miedo de hablar de ciertos temas bíblicos con nuestros jóvenes. La homosexualidad, la masturbación, la pornografía. Respecto de la homosexualidad, Romanos 1, 26 y 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Hay alguna duda respecto de lo que dice la Biblia en relación a este tema? No, tenemos miedo de tocarlo. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres. No hay duda respecto de estos temas. Nosotros no somos jueces, nosotros amamos a todas las personas, pero la Biblia es clarísima, ¿sí? Así si somos envidiosos, o si somos fornicarios, o si somos, o no amamos a nuestro prójimo. De la misma manera, todos esos pecados están contemplados y claramente la Biblia habla sobre ellos, ¿sí? Pero hay temas que hemos elegido no tocar porque no queremos ser políticamente incorrectos. ¿Por qué? Porque están ganando la batalla cultural, porque se nos han metido incluso adentro de nuestras filas, ¿sí? Entonces, salimos a hablar de este tema abiertamente. No digo que nosotros
tengamos que discutir sobre estos temas, pero sí tenemos que tratarlos dentro de nuestros grupos de enseñanza bíblica, con nuestros adolescentes, y nos vamos a encontrar que tenemos chicos confundidos, que tenemos chicos que no saben a quién preguntarle estos temas, porque la escuela los está invadiendo con mensajes en los que le dice, probá, indagá, explorá, relacionate de la manera en que quieras, ¿sí? No es verdad que exista un sexo, te lo impusieron, la sociedad te lo impuso. Entonces, tenemos chicos confundidos a los que nosotros no le estamos dando tampoco ninguna solución. ¿Por qué? Porque deberían encontrar en el ámbito cristiano certezas. ¿Cuál es el éxito? El éxito de esta batalla cultural que se está dando en todos los ámbitos, haber calado en el corazón de los propios cristianos. La impronta del cristianismo se extingue porque estos discursos han convencido a los cristianos. ¿Con qué? Con las medias verdades. El Estado se apropia de decisiones familiares, avasalla con leyes y operaciones transgéneros a niños sin autorización de los padres. Por ejemplo, en España no se puede retornar a la heterosexualidad si se hubieran hecho una operación, y un psicólogo no puede asistir a una persona que quiere volver a su estado original si ya, por ejemplo, se cambió su identidad de género. Está prohibido por ley. Entonces, es prioridad para nuestro enemigo atacar a la familia. ¿Por qué? Porque es la primera sociedad humana. Ataca el matrimonio, la identidad y la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Fíjense, Planet Parenthood, ellos sí se dedican, ¿sí? Tienen un chat space, un chat dedicado a chicos entre 13 y 19 años. ¿Para qué? Para hablarles de todo lo que tiene que ver con movimientos LGBTQ y más. Eso lo pueden comprobar si entran a la página de Planet Parenthood. No tengamos miedo de decir. Tal vez ustedes hayan escuchado, voy a dejar de compartir pantalla, un viejo cuento de el traje del emperador, no sé si se acuerdan, ¿sí? Había una vez un emperador al que unos estafadores le dijeron que ellos le podían hacer un traje de una tela que pondría en evidencia si alguien era ignorante, si alguien era incapaz, inepto para el trabajo que tenía que realizar. Y este emperador les creyó, pero esta tela en realidad no existía, esta trama en realidad no existía. Y el emperador, ¿sí?, se paseaba desnudo por el reino, pero la gente era incapaz de decir que no veía la tela, puesto que esto daría cuenta de que eran ignorantes, incapaces o ineptos. Entonces todos alababan el traje del emperador. ¿Sí? Qué hermosura de traje, qué trama tan interesante. Hasta que un niño se animó a decir, el rey está desnudo. ¿Sí? Cuando este niño habló y otros empezaron por lo bajo a comentar entre sí, que tampoco veían ninguna tela y que el rey estaba en realidad desnudo, el rey obviamente no reconoció que esto era así, solo se dio cuenta de que estaban diciendo la verdad, ¿sí? Pero, ¿sí?, esta idea de que no voy a decir nada porque entonces eso daría cuenta de que yo soy ignorante, hizo que mucha gente mintiera, que mucha gente se callara su voz. ¿Por qué? Por miedo a cómo quedan parados delante de los demás. Hoy en día, negar, enfrentarse frente a los argumentos y a los discursos de la ideología de género vuelve temerosos incluso a los cristianos, ¿sí? Tienen miedo. Pero ¿cómo vencemos ese miedo? Leyendo, informándonos, sabiendo cuáles son nuestros
certeros argumentos de que esto no es más que una ideología política, principalmente, que ataca a la familia, que ataca a los valores cristianos. Vuelvo a compartir pantalla. En principio, lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes el enlace que les había dicho que quería compartir con ustedes para que si estuviesen interesados con un grupo de docentes que también vi por ahí, a Esteban Kupek, que somos de Docentes por la Vida, damos talleres de capacitación. Perdón, estoy todavía compartiendo pantalla. Quiero entonces compartir con ustedes el enlace de un formulario para el que quiera completarlo, ustedes completan ese formulario, yo tengo su correo, y en todo caso les podemos acercar información sobre los talleres. Ezequiel Baigorria también lo conocía, de Docentes por la Vida, de todo este tipo de capacitación que tiene que tener el pueblo de Dios para poder enfrentar esta batalla cultural que se está dando en todos los ámbitos de modo cada vez más fuerte y más intensificada, que no tiene otro propósito más que destruir a la familia, destruir los valores cristianos, alejar a los adolescentes y a los jóvenes del camino del Señor, ¿sí? Y simplemente enseñarles algunas frasecitas que los chicos no hacen más que repetir de memoria, ¿sí? Porque han ganado en ese sentido, les han dado argumentos en frases sueltas, pero nosotros no tenemos la capacitación necesaria para contrarrestar todos estos argumentos cuando tenemos muchísimas maneras de hacerlo, incluso por fuera de los fundamentos bíblicos, porque obviamente para una persona que no cree, ¿sí?, que no es cristiana, todo aquello que tenga que ver con argumentos bíblicos no es aceptable, pero nosotros tenemos muchas otras maneras de discutir y de argumentar por fuera. No tengamos miedo de decir, el rey está desnudo. Jóvenes, tenemos que estar preparados para la batalla. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tenemos un gran desafío, prepararnos, capacitarnos para poder conversar con nuestros adolescentes y jóvenes todo esto en lo que ellos están siendo bombardeados de forma permanente por estas ideologías nefastas, que lo único que hacen es socavar su identidad como hijos de Dios. ¿Por qué estas ideologías apuntan? Apuntan a la identidad. No saber quién soy, estar dudando todo el tiempo, sembrar la duda, no hace más que transformar a los chicos que ya tienen sus propias dificultades en personas inseguras, que desconocen sus derechos, quiénes son, ¿sí? Así es que muchas gracias por los saludos y por el agradecimiento. Les queda el formulario, y cualquier duda que tengan también pueden, yo creo que le puse una parte de observaciones, pero me voy a comunicar con todos aquellos que completen el formulario para que, ya sea yo o cualquiera de mis colegas que forman parte de Docentes por la Vida, puedan darle a sus equipos, a sus iglesias, capacitaciones respecto de cualquier tema que tenga que ver con los adolescentes y jóvenes. Muchas gracias, Melanie. Quiero que abran sus micrófonos y puedan decir lo que ustedes quieran. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta, soy de Neuquén y, bueno, tenía una duda con respecto a lo que usted dijo del gobierno, que es todo político, ¿no? ¿Por qué a ellos les interesa que
bueno, que se inculque la ideología de género? ¿Será por un tema de los votos? Que, como usted decía, que la gente sea insegura, que no esté informado, que no sé. Hay muchas hipótesis, pero hay unas muy sólidas que tienen que ver con que cada vez que nuestro país pide dinero, los organismos supranacionales imponen requisitos, ¿sí? El Banco Mundial ya a Macri le había impuesto que tenía que sancionarse la ley de aborto, y es un control de natalidad, ¿sí? La ideología de género hace que, por supuesto, haya un control, es decir, no haya tantos nacimientos, por un lado por la ideología de género, por el otro lado por el aborto, y próximamente ustedes van a ver que no va a pasar mucho tiempo que la eutanasia va a ser otro gran tema. Hay que eliminar a los niños, a los viejos, y de alguna manera los países tienen que pagar lo que deben y no pueden seguir creciendo. Esa es una fuerte hipótesis a la que creo que lo económico mueve el mundo, y hay grandes intereses internacionales, porque no es solo nuestro país, es a nivel planetario esto, ¿sí? En Europa, ustedes fíjense cómo han logrado, si ustedes miran la natalidad en España, ha decrecido de manera, pero estrepitosa. Claudia, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Emanuel es mi nombre, soy de Almirante Brown, sí, Buenos Aires. Coincido con muchas cosas de las que vos decías. Sí, es verdad lo que decís, ya hay como un trabajo para meter lo de la pedofilia, sí. Conozco a algunos chicos que son de Docentes por la Vida y están trabajando muy fuerte porque hay un empuje real, ¿no? Y coincido con que siempre estuvimos durmiendo, siempre hicimos iglesia para adentro y mientras tanto por afuera vino el lobo feroz y fue soplando las chozas hasta que llegamos a la última, ¿no? Y estamos todos como amontonados. Pero algo que quería preguntarte por ahí, porque no sé si alguno es padre o tiene hijos, ¿no? Coincido con toda esta cuestión cultural de apuntar y adoctrinar a los chicos, porque cuando vos dominás las masas es todo mucho más sencillo, no tenés que laburar, ya está, ¿no? Hegemonía. Absolutamente. Pero, ¿qué pasa con, vos hablabas de todo este bombardeo que hay a nivel colegio, educación, bueno, vos ves en la televisión, ves en YouTube, en una publicidad que se puede filtrar, aunque vos digas, ay, le puse una historia bíblica a mi nene, ¿no? Pero está metido en todos lados este sistema diabólico para poder atentar contra el diseño de Dios. ¿Cuáles las herramientas o cuáles son los pasos que uno tiene como padre, por ahí a los que son padres o tienen sobrinos o algo, para poder trabajar y dar pelea, ¿no? Para cimentar a los chicos, creo que por ahí lo más Hay claro es... un muy, hay un muy buen material, Emma, de los pastores Sinali, que desde el primer texto hablan de el diseño de Dios, de la familia. Dios los creó hombre y mujer. Ya esa pequeña frase cala en el niño, dice, bueno, la Biblia habla de que Dios creó hombre y mujer, y fíjense que ya en Génesis, ¿sí? Dios dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. No habla de otras opciones. Entonces, leerles la Biblia, trabajar con material interesante que grandes iglesias. Y además acá tenemos un gran desafío, además. Todos los jóvenes tenemos gente con muchísima capacidad que puede generar material. Necesitamos productores de materiales cristianos de buena calidad. Necesitamos gente que escriba, que dibuje, gente que dentro de sus iglesias realice materiales, ya sea audiovisual como material físico en papel, para enseñar a los propios niños. Es inminente la necesidad que tenemos de producir material, no estar esperando, ¿sí? Porque capacidades nos sobran dentro de las iglesias, de empezar a producir pequeños talleres, charlas, trabajos de grupo, materiales para hacer circular por WhatsApp entre los padres de la iglesia. Es un trabajo que hay que hacerlo de contracultura, rápido, ya, es inminente, y tenemos que generarlo nosotros. Ustedes tienen que ser generadores de cambio, generadores de ideas para producir materiales, para producir encuentros, para producir charlas, para invitar gente, para hacer reuniones con padres,
para abrirle los ojos a los padres que no saben lo que se está dando en las escuelas a sus hijos. Es inminente ese trabajo. Redes, No. tienen que armar redes entre ustedes también. Si ahora que se conocieron, que fueron mirando quién es de cada localidad, redes, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? Yo trabajo con niños, yo trabajo con adolescentes, a ver, ¿cómo podemos trabajar para hacer encuentros en los que los chicos puedan encontrarse con material de buena calidad, que realmente, ¿sí? Hay un material que se llama @defensores Chile, creo que en algún momento a Misael se lo pasé, en el que estos adolescentes y jóvenes producen materiales sobre apologética, defensa de lo que creemos. ¿En qué creemos nosotros? En esto. Y entonces, desde las carreras que estudiaron, dicen, bueno, a ver, la filosofía, ¿qué dice? ¿Cómo podemos nosotros desde el cristianismo aportar a estas ideas de la defensa del cristianismo? Es @defensoreschile. A ver, creo que lo dije bien. Lo voy a poner acá por las dudas que... A ver si me permite. No. Bueno. @defensores Chile. Claudia, Sí. Defensores, la Biblia y las mujeres, es lo que me habías mandado de YouTube. Claro, porque te había mandado un programa particular, pero si ustedes buscan Somos-Piedras Vivas en Instagram, ahí creo que van a encontrar el enlace también a Defensores. ¿Sí? Somos-Piedras Vivas es un grupo de jóvenes de Chile que generan su propio material sobre apologética, es decir, defensa de nuestros principios cristianos. Creo que es el momento de empezar a por qué creemos en lo que creemos, ¿sí? Y para que ustedes, bueno, miren de alguna manera y digan, ah, qué bueno, nosotros podemos avanzar en este sentido, ¿no? Porque ellos tienen programas sobre filosofía y sobre esta idea de que no es verdad que el cristianismo deja de lado a las mujeres, y las chicas habían armado un programa en el que como la Biblia muestra a la mujer con un nivel de participación y de consideración en la edad antigua que es de vanguardia, ¿sí? Porque mujeres haciendo de todo en la Biblia, y desde Cristo hablando con las mujeres, Pablo mencionando a la madre y a la abuela de Timoteo, bueno, mujeres que eran de armas tomar y que tenían este lugar central en todo lo que fuese tanto en la antigüedad, antes de Cristo, como después de Cristo. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Quiere compartir algo que estén haciendo en su iglesia? Ah, estás silenciada. Prende tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí, buenísimo. Mi nombre es Laura. Yo estoy estudiando, este año me recibo de docencia, y yo tengo una pregunta, una inquietud tremenda, es, si bien vos lo decías, cuando nosotros vamos a dar clase, hay temas que se habla sobre la ideología de género, sobre ESI, pero hay cosas que por ahí están tapadas, como vos decías, pequeñas verdades o verdades tapadas, no sé cómo explicabas. Yo te quería preguntar, ¿cómo hace uno como docente, teniendo su convicción, no dar ciertos temas, ¿no? ¿Cómo hace uno? ¿Cómo se enfrenta uno a eso? Porque yo decía, cuando me toque dar clases, ¿cómo hago yo como docente ir en contra de mis convicciones, ¿no? Porque si bien sé que... Laura,
encantada. Muy buena pregunta porque los profesorados es también una arena de batalla, de lucha muy grande, porque los sindicatos tienen convenios políticos en los que se comprometen a que los docentes trabajen ideología de género. Por ejemplo, los juguetes no son ni de nenas ni de varones, los nenes les pintamos las uñas, le ponemos collar y le decimos que prueben, porque en realidad estamos jugando a otro rol, pero acá lo que hay de fondo es justamente horadar la identidad. Vos podés, Laura, centrarte en la igualdad jurídica. Todas las personas tenemos derecho y somos iguales ante la ley, y tenemos que respetarnos, respetar al que piensa diferente. En 4 minutitos volvemos a la otra sala, pero es muy importante, Laura, que vos, en ese margen que te permite la ley, vos solo trabajes aquello que no va en contra de tus principios, y que justamente puedas hacer hincapié en vos como varón respetás a ella que es nena, ¿sí? Y hacemos hincapié en esto. Vos que sos varón respetás a ella que es nena, ¿sí? Porque el día de mañana vamos a formar una familia, y entonces el papá y la mamá, vos vas a ser docente de nivel inicial o de primaria. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, tu rol, tu lugar ahí es importantísimo, porque vos vas a poder, ¿sí?, ser una voz disidente en tanta voz que se suma a esto de hay que trabajar en borrar las diferencias entre hombre y mujer. Entonces, vos parate, porque dentro de la ESI vos tenés diversidad de subtemas que podés tocar y que no van en contra de tus convicciones. Perfecto. Muchas Amparate gracias. ahí, en lo que la ley sí te permite. Listo, gracias. Bueno, Además, ha sido un placer. hay bastante recursos de los Sinali que no tocan el tema de Dios ni nada, y que se puede utilizar también. Excelente, Julieta. También usá cuentos que no son cuentos, porque el abuso es algo que podés trabajar, la prevención de abuso, ¿sí? Es algo que se puede trabajar muy bien a nivel inicial y en primaria, por supuesto. Bueno, un placer, un grupo divino. Muchísimas gracias por haber elegido este taller, y bueno, obviamente después vamos a ver todos los demás, pero te los felicito por haber separado este tiempo, por la importancia que le dan ustedes a la educación cristiana. Un placer. Gracias. Nos vemos en la otra sala. Gracias, Misael. Gracias. Muchas gracias, Emma. Bendiciones. Chao, Claudia.